Hola a todos. Vamos a grabar la última pieza de un dispositivo que estoy haciendo para tornear barras largas y delgadas. El dispositivo terminado lo veréis en el siguiente vídeo que lo probaremos. Hoy constará de la última pieza. Esta pieza va a llevar varios procesos de taladrado y roscados. Lo explicaré sobre el plano. El dispositivo va colocado en la parte trasera de la caña principal del torno y sirve para cuando colocamos estas barras, así que sobresalen tanto por detrás y las ponemos el torno a 1000 revoluciones o más y empieza a hacer así la barra y entonces no podemos trabajar. Se compone de 3 piezas, que son estas 3. 2 ya las tengo terminadas, me falta de terminar una, que esta una la voy a explicar todos los pasos a seguir porque veo que hay mucha gente que quiere aprender, gente joven, y explicaré todos los pasos cómo hacerlo, porque va a llevar procesos de taladrados, varios taladrados diferentes por la parte exterior y un roscado por la parte interior. La pieza va colocada aquí. Va colocada así, va colocada aquí y esta es la pieza que he dicho que falta de terminar. Los torneros profesionales seguro que ya lo tienen esto, o parecido de una forma o de otra. Y los que no lo tengan, pues ahora verán cómo hacerlo y les voy a poner planos también para que lo puedan hacer sobre los planos. Este dibujo del plano es esta pieza exactamente. Aquí nos dice que tenemos una rosca métrica 1,5 milímetros de avance y después aquí tenemos una garganta que esto es para final de rosca. Esto me facilita poder hacer la rosca porque es una tuerca semiciega. Y después aquí tenemos estos taladros, este dibujo de aquí son 4 taladros que van a servir para apretar y aflojar y lo utilizaremos con esta herramienta. Después aquí tenemos 4 taladros con su roscados a M8 125 milímetros que será para poner unos prisioneros y nos servirá para coger barras cuadradas y también redondas. Y por último lleva estos otros agujeros que será de 3 y este será para barras redondas y hexagonales. Esto serían estos agujeros, estos ya lo indico con la flecha, serían estos otros y estos serían estos de aquí. Esta será la cuchilla que voy a utilizar para hacer la garganta final de rosca, que la tengo colocada en este portacuchillas casero. La cuchilla mide 3,5 milímetros y la ranura la voy a hacer a unos 5 milímetros, por lo tanto, luego una vez la tenga profundizada, moveré el carro para que salga la ranura más ancha. Y ahora para empezar a hacer la ranura, la voy introduciendo hacia adentro y cuando me choque con el fondo, ¿ves? Entra para adentro. Cuando choque, ahí ya empezaré a profundizar. Ahora ahí ya la tengo. Y ahora pues pongo en marcha el torno y la haremos. Voy a poner los nonios a 0 para saber la profundidad que le tengo que dar. La ranura ya la tengo hecha, no sé si se puede ver, hay aquí en el fondo. Y ahora voy a poner una herramienta para roscar. La cuchilla que voy a utilizar es esta, es una plaquita para hacer roscas de paso métrico que está ya afilada a 60 grados. Estoy comprobando que me quede a escuadra respecto al plato del torno. Tengo que moverla un poquito. Si no, pues quedaría un poquito torcido el hilo. Pues más o menos ahí ya está bien. Ya la puedo apretar ahí. El diámetro que le he dado
al agujero este para la rosca lo he hecho cosa de una décima más grande de lo normal que tendría que ser para esa rosca de métrica 1,5, debido a que con la presión de la cuchilla crece el diámetro y se quedará pues un poquito más pequeño. Por eso conviene hacerlo más grande, así la rosca la terminas mucho más rápido. Me voy a hacer una marca para saber lo que entra, lo que puede entrar en la cuchilla, porque ahí dentro no puedo ver nada yo, y me tengo que guiar por la marca que la haya hecho yo aquí fuera, para saber cuándo ha terminado la rosca. Los engranajes ya los tengo cambiados, para poder hacer el avance de 1,5 milímetros, aunque ahora ya puedo cerrar la puerta. El paso que le tiene que hacer el torno es este, 1,5. Estos son los engranajes que le he puesto y me está diciendo, si sigo, que tengo que poner la letra A para poder hacer esta rosca de 1,5. Y la letra A la tengo que mover con esta palanca. Pondremos la palanca en la zona donde tiene que roscar, que sería esta, para que funcione el husillo de roscado, y esta otra palanca pues para que vaya a derechas, y ya lo tenemos puesto. Aquí tenemos la tabla del dial de roscas, de las entradas de las roscas, y me está diciendo que el paso de 1,5 milímetros de avance en el dial de roscas, si lo desconecto, me puede entrar el hilo en el número 1 y el número 6. Sería aquí el dial de roscas, este sería el número 6 y el número 1 sería este. Cuando el número 1 y el número 6 me coincidan, por ejemplo, en esta marca que tengo aquí yo puesta, ¿lo veis? Entonces me entraría y me permite desconectar la palanca de roscar. ¿Veis? Esta palanca me lo permite. Pero yo no lo voy a hacer. En estos tornos tan pequeñitos tienen una dificultad. Este sería el husillo de roscar. Y son muy finos estos husillos, y a la hora de engranar te puede engañar, es fácil que te engañe y no lo pongas bien, y entonces pues ya la rosca te salía mal. Yo cuando utilizaba el torno profesional, este paso era de 4 hilos por pulgada, era muchísimo más vasto que este, y ahí no te podías equivocar al engranar esta palanca, pero aquí sí, porque yo algunas veces lo he probado y parece que lo tenía en el sitio y no estaba bien, y por eso pues no me fío mucho de hacerlo así. Pero que sepáis que sí se puede hacer en según qué pasos. Ya me está rozando y yo esto lo voy a poner al 0. Pues ahora ya voy a empezar a roscar. Voy a poner un poquito de aceite de corte, que le vendrá bien. Sois muchos los que me habéis preguntado por qué pongo la cuchilla de roscar cabeza abajo, al revés que todo el mundo. Pues bueno, esto lo hago porque aprendí así, mi maestro lo hacía así y yo aprendí eso, así. Y ahora pues ya cambiar con esta edad es complicado, porque para roscar necesitas muchos reflejos. Además, en una tuerca, por ejemplo, cuando haces una tuerca ciega, que tienes que parar el torno y retirar la herramienta a tiempo y dar marcha atrás. Y si yo cambiara la forma de colocar la cuchilla, pues seguramente que haría algún estropicio. Por eso es motivo, va colocada así. Pero da igual, la rosca se hace lo mismo, cabeza abajo que cabeza arriba.
Voy a probar a ver si ya quiere entrar y si no, y si le falta, pues le daré una pasada o dos más. Bueno, pues parece que he tenido suerte que a la primera me entra. Y bien, y ajustadica bien. Bien. Perfecta. Va todo bien, pues bueno. Ahora le daré una lijadica a la rosca y ya lo doy por terminado este proceso. Yo ya lo he explicado otras veces, este cartoncito me lo pongo aquí por el mismo problema que os he explicado del dial de roscas, que es el paso muy fino, pues aquí me pasa lo mismo con este. Es decir, que por cada vuelta de manivela avanza solamente 4 milímetros y entonces a la hora de roscar, por 4 milímetros yo no me doy bien cuenta de que me he pasado una vuelta o de que me falta. Sin embargo, trazo una rayita ahí cuando empiezo a roscar, cuando empieza la cuchilla a rozar. Y yo ya sé que es a partir de ahí que tengo que estar dándole pasada, ¿ves? Y voy dando pasada hasta que termino la rosca. Así de fácil. Los que tienen la pantalla aquí del draw de las medidas de todos los carros, pues ya no les hace falta esto. Pero como yo no la tengo, pues me guío de esta forma muy fácilmente. Para coger esta pieza ahora, pues voy a utilizar esta otra, que roscándola aquí, pues me facilita cogerla mucho mejor y no me molestarán tanto las garras del plato. Roscamos aquí bien y de esta manera, pues la cogemos. Así. Ahora voy a colocar el fresador omnidireccional, que va colocado aquí en la torreta, ¿veis? Así simplemente. Ahora tengo que aflojar esta tuerca porque tiene que encajar, esta pletina tiene que encajar aquí. Bueno, pues una vez encarado en la rosca, ¿ves? Le doy unos golpecitos, ¿ves? Que vaya bajando, porque entra muy ajustado. ¿Ves? Va bajando y ya está. Y ya cuando lo tengo en el sitio, pues lo vuelvo a apretar y ya está. Así de fácil se coloca. Tenéis un vídeo de este fresador omnidireccional, de cómo se fabrica, cómo se coloca aquí y las utilidades que tiene. Gíralo para que lo vean. ¿Ves? Puedes trabajar de todas las posiciones. Así, puedes hacer así, lo que quieras, puedes trabajar. Lo he rayado con yeso mismo, esto sirve cualquier cosa para rayar. Y aquí voy a marcarme los agujeros donde van a ir en la pieza. Y aquí en el plano que tengo hecho me dice que va la primera fila de taladros van a 8 milímetros. La segunda me dice que van a 12, con que 12 y 8 a 20. Tengo que marcar aquí a 20. La tercera van a otros 12, que sería 20 y 12 a 32. Pues aquí van los agujeros. Entonces estos de aquí me van a servir para barras redondas y hexagonales. Este otro para barras también redondas y cuadradas. Y este otro será el que voy a emplear para apretar y aflojar con la llave que antes os he enseñado. Muchos me habéis reñido porque rayo con el pie de rey, pero yo lo hago con uno viejo, que conste. Y a más ya me he pedido uno de rayar, pero no me ha llegado todavía, no creo que tarde mucho en llegar y con eso ya seguro que no me podéis decir nada, Ya tengo el divisor puesto aquí en el torno, que eso hay que hacerlo bien dividido y así saldrán todos los taladros bien. En unos días pienso hacer un vídeo con planos de los divisores que tengo yo, porque hasta ahora no explico mucho sobre los divisores, pero no he hecho planos. Y os lo voy a hacer para que lo podáis tener vosotros y hacer los divisores para vuestro torno. Ahora ya solo me falta ponerle el bloqueo del torno para que no se mueva, que va aquí. Lo pongo bien en su sitio y ya, aquí ya queda bloqueado. Pues ya lo tengo listo para taladrar, el divisor puesto, el bloqueo puesto y solo me falta poner en marcha el taladro.
Primero los voy a marcar todos con la broca de centrar y así siempre se salen con más precisión. Ya tengo uno. Ya tengo dos. Ya tengo los tres marcados. Ahora voy a poner la broca de 6,5 milímetros para roscar a 825. Ahora voy a poner el avellanador porque así quedarán un poco mejor terminados. Yo siempre aprieto de los 3 puntos. Ahora los tengo que roscar y los voy a roscar aquí mismo. Aquí tengo la caja de machos de 825 y quitaré la fresa y pondré el macho ahí para que salga bien recto, así no hay peligro a que se tuerza. Como habéis visto, he empezado a hacerlo de otra forma, pero me patinaba el portabrocas que sujetaba el macho de roscar y lo voy a hacer así, con la llave inglesa. He puesto un puntico aquí en el portabrocas, como podéis ver, y con la llave inglesa pues lo hago girar. Así de esta forma pues ya no patina. Pues ya estos 3 agujeros ya los tengo y estos serían para coger barras redondas y hexagonales. Bueno, pues ahora voy a hacer una serie de 4 agujeros, entonces aquí pues tengo que cambiar de división y tengo que prepararlo para hacer 4 divisiones y tengo que empezar a contar. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya lo tengo dividido, le he hecho el freno y ahora ya a taladrar. Saco la broca de centrar y pondré la broca de taladrar a 6,5 para roscar a 825 también. He terminado los avellanados de esta segunda fase de agujeros y ahora pues voy a proceder otra vez a roscar con el macho los 4 agujeros. Ya los tengo todos roscados y ahora voy a proceder a los siguientes taladros que van a ser para esta llave, para poder apretar y aflojar con esta herramienta. Y esta pieza ya la tendremos mecanizada. Bueno, pues ya la tengo terminada, todos los taladros que le he hecho, todos los roscados, avellanados. Ahora le voy a dar una lijadita y esta pieza ya la tengo acabada. Y solo faltará en otra pieza hacer unas ranuras que ahora os explicaré cómo van. ¿Ves cómo la tengo cogida? Esta varilla le hice un corte y ahí pongo la lija y me sirve para lijar interiores.
Esto es estropajo para dar más brillo y tiene la ventaja de que no quita material. Esto me va a ir bien. Con el cartón puesto aquí, la pieza no se marca al poner el sargento. Y que se ha puesto esto duro. Ahora, ya ha aflojado. Ya la tenemos terminada. Lo único que me queda es esta pieza. A esta pieza le tengo que hacer 6 ranuras, así a lo largo, para que esto haga de taco, para que se pueda expansionar cuando apretemos la tuerca esa que acabamos de fabricar. Y esto lo voy a marcar aquí en el torno para que me salga exacto, y después lo cortaré con la sierra de mano, le haré las 6 ranuras. Ahora voy a proceder a marcar por donde tengo que cortar, y lo voy a marcar con esta cuchilla de cobalto. La voy a hacer rozar la punta. Estas cuchillas tienen la ventaja de que no se rompen, aunque la hagas rozar aquí en el material, la punta sigue igual bien. En cambio, si fuera a lo mejor de vidia o según qué materiales, se rompería, pero el cobalto aguanta mucho. Ahora ya tengo todas las rayas hechas y ahora solo tengo que cortarlo con la sierra de mano. ¿Veis las rayas? A ver si se conoce. Con la sierra de mano lo voy a cortar todo esto. Lo difícil es empezar. Una vez has empezado, pues hay que no torcerse y seguir por la misma raya que hay marcada. Bueno, pues ya lo he empezado a cortar. Pues ya las tengo cortadas con la sierra y ahora una lijadita y la pieza ya está terminada. ¿Lo veis cómo ha quedado? Que bien rectas. Y esto, cuando apriete la pieza, esta que hemos fabricado ahora, lo que es la tuerca, pues esto se expansionará y hará que se quede bloqueado en el torno y no se mueva. Ya lo tenemos el dispositivo acabado. Se compone de 3 piezas, pero bastante elaboradas. Como podéis ver, esta pieza va aquí así, ¿veis? Lleva aquí un cono, que ese cono, al apretar con esta tuerca, esto va roscado así, y esto va así montado. Aquí irán prisioneros, varios prisioneros, para sujetar la barra que pase por dentro, la que vayamos a mecanizar, y esto es todo de esta pieza. En el próximo vídeo explicaré todos los detalles de esta pieza y los detalles de los planos, para que la entendáis y podáis construirla para vuestro torno. Esto ha sido el vídeo de hoy, ya lo veis, muchos taladros, roscados y serrado a mano, como debe ser, a la antigua usanza.